y por otro lado este ready-made. Rueda de bicicleta, al tiempo que Duchamp va dejando de lado su producción gráfica, o bueno, su producción pictórica, voy a decir. Luego ya otros ready-made que hemos visto con anterioridad, aquí tenéis otros dos, sería luego también pues esa postalita modificada de la Mona Lisa, la obra LHOOQ, que ya habíamos visto antes, al igual que el botellero. Pero sin lugar a dudas, de entre todos los ready-made de Duchamp, el más famoso es La Fuente, que presentó a una muestra de la Sociedad de Artistas Independientes en 1917 en la Galería de Stiglitz, y que consistía pues simplemente en un urinario firmado con un seudónimo y con la fecha correspondiente en 1917. Bueno, más un ready-made del autor, este frasco de perfume, que incluía una fotografía de él ataviado como Russell Abril, y por otro lado un bono de Monte Carlo, que incluía también, digamos, su efigie. Ahí le veis pues con espuma de baño y con esos cuernos de espuma. Bueno, en 1923 realizó el Gran Cristal, perdón, el Gran Vidrio, una obra compleja que en cierto modo pues viene de todos modos a corresponderse más bien a una estética del surrealismo que propiamente al dadaísmo, porque ya estaría, digamos, también presente las representaciones de formas oníricas, también la vinculación entre temas relacionados con el sexo. El caso es que durante la instalación de la obra el cristal se rompió, entonces pues Duchamp consideró que la obra ya estaba definitivamente terminada, había llevado a cabo varias intervenciones en la misma. El resultado consiste, por tanto, en una obra de difícil interpretación, con dos paneles separados, en el cual, digamos, representan lo que viene a ser el objeto de deseo y aquellos que están anhelantes, con una estética que también, en cierto modo, pues guarda relación con el maquinismo propio de los dadaístas. En la parte superior estaría, digamos,
la representación de la novia con una mortaja, que estaría, digamos, en el cielo, en el aire, que hay que se señalase la Vía Láctea. Luego, a su vez, estarían estos elementos, que podríamos pensar que son estrellas, pero que en realidad serían disparos de los solteros en la parte inferior, para tratar de que la novia descendiese a la tierra. Claro, también lo podemos interpretar de otra manera, porque si lo que representa, digamos, es el deseo sexual frustrado, esos disparos que podrían ser. Estaba muerta en la mortaja. Digamos que el resultado de la masturbación masculina. Hay que ser imaginativo. Bueno, el caso es, claro, esto es una obra que puede llevarnos a una interpretación compleja, dobles significados, etcétera, etcétera. En la parte inferior estarían las representaciones de los solteros, que se identificarían también pues, con esos moldes. También estaría presente, por tanto, esa estética feminista. Además, al fin y al cabo, esas formas pues, también harían alusión a los órganos sexuales masculinos, los cuales aparecen de todos modos pues, acompañados por un molinillo. Molinillo y las correspondientes tijeras también sería otro tipo de alusión al sexo y por tanto también a la masturbación. Otros elementos serían también, digamos, estas figuras que harían alusión a un combate de boxeo, digamos, la pelea que tendría lugar entre los propios hombres y estos elementos, digamos, que vendrían a ser, digamos, los testigos de la escena. Y la novia, es eso grande que hay ahí arriba, con 3 cuadros dentro, la novia. La vía. Muerta. Y eso, Julio, Bueno, ¿quién eso, ¿quién? Yo ¿Quién lo ha dicho? esa pregunta. interpreta esto? ¿Esto quién La interpreta? interpretación que eso ve, el Claro, propio sí. autor ha dicho ¿Quién que es eso. interpreta esto y los padres universalmente? ¿Quién lo Bueno, hace? de todos modos, El propio autor, ¿será? como hay elementos, digamos, sometidos a abstracción y elementos también maquinistas en la presentación, de todos modos, pues haber incluido, pues, digamos, el desglose de los diferentes elementos que son reconocibles en ambos paneles. Bueno, El propio autor, el que lo No dice. será, ¿no? El que... Yo he pintado esto. Bueno, ¿Quién lo ha explicado? bueno, ¿quién lo explicó? Lo explicó él. vale. Pues claro. Y luego ya, a partir de ahí, pues ya se pueden, digamos, interpretar también la obra de diferentes maneras. Bueno, el caso es que una vez concluido el gran vídeo, pues aparentemente Duchamp deja su producción artística, participa en retrospecciones, también ocasionalmente en alguna instalación como esta que estáis viendo, su hilo, pero durante 20 años estuvo trabajando en secreto en una obra, La Cascada. La Cascada es una instalación, aunque de todos modos, en origen, también guarda relación con los ready-made, porque se encontró con una puerta cualquiera que pudiera encontrarse en una vivienda abandonada o semi-abandonada. Recreó una falsa fachada en la cual incluyó 2 agujeros por los cuales los espectadores podían mirar aquello que pudiera encontrarse al otro lado. Y al otro lado, por tanto, que era lo que nos encontramos aquí, pues una escena donde aparece un desnudo femenino que porta un candil en medio de un paisaje al tiempo que un muro se abre. Entonces, la puerta es una puerta de verdad. Sí, es una puerta de verdad. Y
Y esa es una pintura. Y por detrás, pues si Un maniquí. nosotros miramos, Se ve lo que vemos es, Una pintura. no es una pintura. Un maniquí. Ah, No. vale. Lo que nos encontramos de todos modos es con esta puesta en escena, con lo cual, digamos, la obra, esta instalación, digamos, pues Es un montaje. incluye elementos, digamos, complejos que incluyen pues, la iluminación, también elementos no artísticos, como pudiera ser Un dramas, fotomontaje. que no es un fotomontaje. ¿No? Vamos a ver, pero si es que lo estáis viendo aquí. es una escultura. Ah, es una escultura. La puerta del placer. Una estructura con él. Estructura de la obra. ¿A qué? ¿Cómo? Así que veis, de todos modos, pues todo lo que tiene esta obra, toda esta puesta en escena que tiene pues para que llegamos al resultado final sea ese. De todas formas, este grupo estaba en contra del arte, ¿no? Estaba en contra del arte este grupo. El antiarte O era. antiarte, ¿no? A ver, esto vamos a ver. Digamos que los ready-made, digamos, lo que hace es cuestionar el papel del artista y también el propio objeto de arte. Una vez realizado ello, pues naturalmente lo que va a hacer en este caso es una puesta en escena, de todos modos, ya digamos, una suerte de despedida del mundo artístico, donde digamos él va a jugar nuevamente a los dobles significados, va a incorporar elementos relacionados con el sexo. Pero no quiero decir eso. Quiero decir que este grupo, en sus principios, eran antiarte. A ver, la idea de lo que es el antiarte es una idea ya posmoderna. Es decir, que ya, digamos, se guarda relación con el arte en la actualidad, o con el arte de la segunda mitad del siglo XX. Pero digamos que quienes empiezan a cuestionar, digamos, la idea tradicional de arte son los dadaístas. Ese concepto, digamos, de antiarte va a aparecer con posterioridad. Porque digamos que el dadaísmo va a abrir caminos para esas vanguardias, o más bien esas posvanguardias posteriores. Pero sí, ellos tienen ese planteamiento que es, o sea, formidable, que su forma de pensar, porque estaban y hacían exposiciones o eran marchantes de obras de arte, estaban en contra del sistema antiarte. Es una contradicción. Porque hacen una exposición, o este hombre exponía en la 291 y era marchante. Si estoy en contra de algo estructurado como es obra de arte, no soy marchante. Porque al fin y al cabo lo que buscaban era, de todos modos, hacer una crítica social en todos sus aspectos, incluso con aquello que era su forma de vida. Porque consideraban que todo ello había llevado al mundo al caos y a la violencia, todos esos convencionalismos anteriores, así que por tanto, con una actitud nihilista e iconoclasta, van a criticar todo ello. Incluso también con los procesos de creación. Lo que piensa Duchamp es, bueno, ¿qué es lo que hace que una escultura sea una escultura? ¿Que el artista la firme? Pues entonces cualquier cosa que firme, entonces puede ser una obra de arte. Es lo que viene él a plantear en La Fuente. Al fin y al cabo, pues luego otros artistas, digamos que han hecho otras cosas que nosotros también podemos cuestionar, digamos, en el sentido en el cual nosotros entendemos lo que es un proceso de creación por parte de un artista. En el caso de Andy Warhol, pues él va a contar con colaboradores en los procesos de producción de sus obras, incluso pues incluirá elementos propios de la producción industrial. Y claro, pues nosotros podemos pensar, bueno, pues si él recurre a otras personas, si va a emplear este otro tipo de técnicas ajenas a su propia mano, entonces, ¿cómo podemos considerar que estas obras sean realmente obras de arte? Y sin embargo, nosotros a lo mejor nos planteamos eso, y 500, 600, 700 años antes, había artistas, bueno, 500, 600, 700, también 400 años, había artistas que contaban con un taller y en muchas ocasiones
la mano del autor estaba muy poco presente. Digamos que daba el toque maestro, pero la mayor parte del trabajo la realizaban esos empleados suyos. Y sin embargo eso no nos lo cuestionamos. Nos cuestionamos, por ejemplo, esa manera que tenía Warhol y sin embargo no nos cuestionamos la de Rubens en el siglo XVII. Pero claro, de todos modos, digamos que esto viene a formar parte ya de esa concepción, digamos, sobre qué es el arte, esos procesos de reflexión, ese cuestionamiento, además del propio papel del artista, en relación también con nuevas formas de expresión, y ese desarrollo del denominado como arte conceptual. Que de todos modos, pues al fin y al cabo los dadaístas, y muy particularmente Duchamp, digamos que van a abrir una vía en la que luego van a profundizar otros. No sé si me estoy explicando. Sí. Bueno, pues vamos a seguir con el constructivismo. Bueno, su origen pues guarda relación con la Revolución Rusa. Pues hay que señalar que un importante número de artistas e intelectuales porque también habría que incluir, digamos, en esta esfera a poetas como Mayanovsky, o aunque no fuese propiamente un constructivista, al cineasta Sergei Eisenstein. No solo van a simpatizar, digamos, con el nuevo régimen, sino que además van a estar ¿Qué pone ahí? Vincular. vinculados, que lo he escrito mal, he puesto aquí un palabra. Al fin y al cabo, pues se trataba de personajes que, al fin y al cabo, pues o bien eran militantes del partido, o bien simpatizaban con él, eran contrarios al régimen zarista, y por tanto, pues ven una posibilidad, pues, por un lado, de desarrollar un arte vanguardista apoyado por el nuevo régimen, y por otro lado, exaltar sus valores. Con lo cual nos vamos a encontrar
Y esto digamos que va a ser una novedad dentro de las vanguardias con un arte propagandístico. Bueno, ahí tenéis dos ejemplos, curiosamente un cartel del propio Mayakovsky, un poeta y escritor que de todos modos, pues tristemente se suicidó en 1930. Digamos que con el paso del tiempo se fue desencantando de la evolución del régimen y eso pues acabó pues digamos repercutiéndole, al fin y al cabo pues era una persona de gran sensibilidad y finalmente digamos que tomó esa triste decisión. Luego ya a la derecha lo que tenéis es esta obra del Lebedev, Trabajador barriendo de criminales de la tierra soviética. Bueno, al igual que en otras vanguardias, aquí también nos vamos a encontrar con un manifiesto, la publicación del llamado Manifiesto Realista. Se publica en 1920 por parte de dos artistas. Naum Gabo y Antoine Pesce. Y ahí ya de todos modos nos van a, ahí de todos modos digamos que se van a sentar las bases de dicha vanguardia. ¿Qué características tiene? Bueno, pues en primer lugar, y esto ya lo hemos abordado antes, es un arte propagandístico a favor del régimen comunista. Con lo cual va a estar presente en los medios de agitación y propaganda. Y claro, pues si hablamos de su equivalente literario, pues estaría presente en las novelas, en la poesía, en el teatro. En este caso, pues estaríamos hablando de carteles, pósters y publicaciones de todo tipo, libros, revistas, incluso la prensa.
Un ejemplo de ello es esa obra de Rodchenko titulada como Libros. Se trata de un cartel propagandístico a favor de la alfabetización, de la cultura y de la educación. A su vez, también va a estar relacionado con el progreso tecnológico y la experimentación. Y sirva como ejemplo el hecho de que van a ser unos de los pioneros en el uso del fotomontaje. Todo ello teniendo en cuenta, y esto lo afirmaban Gabo y Presne, que los artistas, a partir de ese momento, digamos, no van a ser artistas, digamos, personales que desarrollen un arte subjetivo, sino que relacionan su arte con su compromiso político. Van a ser activistas militantes con esa causa, con la causa del régimen comunista de la Unión Soviética. Bueno, eso va a también, digamos, a relacionarse con otros campos. Va a estar presente en los campos del diseño. Es decir, que esto había sido objeto de interés por parte de la Bauhaus alemana, pues digamos que no va a ser el único caso. Nos vamos a encontrar, pues, por ejemplo, con el caso de Lyubov Popova, que se va a encargar, pues, por ejemplo, de llevar a cabo el diseño de vestuario de una obra de teatro, como Julieta, o de acometer diseños textiles. Bueno, ahí tenéis de todos modos pues, un enlace sobre dicha artista, la cual de todos modos, al igual que otros miembros del constructivismo, pues va a pasar por diferentes etapas, va a formar parte de las diferentes vanguardias rusas hasta su muerte en 1924. Bueno, un ejemplo de fotomontaje lo tenéis aquí, en el constructor de Lissinsky. Él aparece retratado, pero también figura su mano con compás y también este diseño suyo realizado por su parte. Ese fotomontaje, pues por tanto, incluye esas tres imágenes que se superponen. Luego ya esta técnica, pues Lissinsky la va a combinar, la va a emplear también a la hora de realizar pósters y carteles propagandísticos en la década de 1930 y a inicios de la de 1940. Bueno, los constructivistas se consideraban
revolucionarios en lo político, pero también lo estilístico. Y es que como al fin y al cabo rechazaban las manifestaciones anteriores por considerarlas propias de la sociedad de tiempos del Imperio zarista, es decir, esas representaciones, digamos, más academicistas y tradicionales, pues van a optar por un modelo que va a estar a la vanguardia. Van a asumir como propia la estética del suprematismo. También se van a inspirar en la geometrización abstracta del neoplasticismo del grupo de Steen. Así que nos vamos a encontrar con formas geométricas, abstractas, inspiradas en el suprematismo y en el neoplasticismo. Tenéis un ejemplo pues, precisamente en este cartel propagandístico de Lisinski. Golpea a los blancos con la cuña roja. Si se prescindiera del texto, pues digamos que nos encontraríamos ante una obra abstracta, con elementos geométricos, simplificados, un colorido plano, que se ajustaría a esa estética del suprematismo o del neoplasticismo. Pero claro, Lisinski no quería, digamos, realizar una obra abstracta, no quería realizar un cartel que en tiempos de la Guerra Civil Rusa representase pues, la lucha del ejército rojo contra los llamados ejércitos blancos. Bueno, esos modelos se van a combinar con el empleo de diferentes tipografías tamaños y disposiciones del texto. Algo que de todos modos a nosotros nos puede parecer ahora mismo normal, sobre todo cuando se trata de revistas, de carteles, de folletos de propaganda comercial, pues en aquel entonces suponía toda una novedad, que se jugaran pues, con la disposición de las palabras, que estas tuvieran un mayor o menor tamaño, que se orientasen de una manera o de otra. Así que claro, ese juego que tiene Lisinski con las formas geométricas en esta obra suya, Pro 1C, podemos reconocer también en el tratamiento del diseño de esta página correspondiente a una revista, la revista Nova. Bueno, principales representantes.
primer lugar, cabe citar a Gabo, como escultor, a Pessner, también como escultor, a Catley, que en arquitectura ya lo hemos visto, Perdona, ¿Gabo, escultor o escritor? Escultor. escultor, Escultor también. Gabo, Naum Gabo, no el apodo que tenía Gabriel García Márquez, le llamaban así. No. Catley como arquitecto, y ya como artistas gráficos, pintores, Rocheco y el Visisky. Bueno, bueno, la influencia posterior. Bueno, pues hay que señalar de todos modos el caso singular de Gabo y Pessner, porque ambos, desengañados con la deriva del régimen, acaban abandonando la Unión Soviética, se establecieron en Alemania y ambas figuras fueron clave para el desarrollo de la escultura abstracta. Ellos ya digamos que no van a ser como otros autores que ya hemos visto con anterioridad, como por ejemplo Moore, que en ocasiones hace formas abstractas, pero más bien biomórficas, que nos van a recordar, digamos, esas representaciones habituales suyas. Sino que ya, digamos, en el caso de ambos, pues por un lado, no solo nos vamos a encontrar con esas formas completamente alejadas de la realidad, basadas fundamentalmente en elementos geométricos, sino que además se van a interesar por otras cosas. Por un lado, en el caso de Gabo, le va a preocupar multiplicar los puntos de vista, con lo cual él va a ser uno de los pioneros en la denominada como escultura cinética, escultura que busca, digamos, el movimiento, la multiplicación de puntos de vista, como tenéis aquí de todos modos, aquí en esta escultura de la derecha, frente a la izquierda que tenéis en la construcción. En cierto modo os podría recordar a una hélice o a una peonza. Mientras que de Pessner tenéis estas dos obras, con una de la paz a la derecha, fuente a la izquierda. Además, Pessner también va a realizar esculturas destinadas a espacios públicos, con lo cual va a ser también otro de estos escultores ya de la segunda mitad del siglo XX que se va a interesar por la relación entre la escultura y el espacio urbano. Bueno,
Bueno, el constructivismo va a influir, por tanto, en el desarrollo de la escultura abstracta, es lo que se viene a denominar como constructivismo abstracto. Y también en el campo del diseño gráfico, hay que señalar, de todos modos, que pese a esa repercusión internacional, incluso pues digamos que repercute también incluso sobre la propia propaganda internacional del régimen, hay que señalar una cosa, y es que si bien inicialmente estos artistas, por su compromiso con el régimen, fueron apoyados por las nuevas autoridades, con el paso del tiempo se van a ver desplazados. Y digamos que ya no, y además digamos que esto viene a tener lugar, pues sobre todo cuando Lenin muere y tras una serie de disputas por el poder, acaba estableciéndose una dictadura personal en manos de Stalin. A partir de ese momento, las labores de propaganda o del régimen y del culto a la personalidad a Stalin se multiplican más que notablemente, a la vez que se ataca a los enemigos o posibles adversarios de la Unión Soviética y del Partido Comunista. Pero claro, también digamos que va a haber un cambio también en lo estético. Y es que en esta evolución del régimen, las autoridades, con el paso del tiempo, se van a inclinar más hacia un arte más académico frente a esas formas vanguardistas que habían propuesto los constructivistas. Va a aparecer el denominado como realismo socialista. Así que obras como las que hemos visto antes pues van a verse desplazadas por otras representaciones semejantes a este lienzo que representa pues, un discurso, un mitin de Lenin en una fábrica. Ya había pasado pues, relativamente poco tiempo. Se había pasado de una estética, digamos, abstracta y geométrica apoyada por el régimen a una obra de este tipo que nos podía recordar pues, a las pinturas realistas o académicas del siglo XIX. Bueno, obras destacadas del constructivismo, pues citar dos, en las que esté presente tanto la propaganda como esa estética vanguardista. Bueno, pues ahora las hemos visto con anterioridad. Por un lado, este cartel de Lomchenko, titulado como libros. Bueno, aquí ya nos encontramos con esa estética basada en formas geométricas, también el empleo de colores planos y también pues cómo se juega con la propia disposición del texto. Daros cuenta de que, digamos, para
señalar que literalmente la palabra que se está quitando aparece de esta manera, como si estuviera surgiendo de la boca de dicha mujer. Más en consonancia con las pinturas de Lissitzky y sus denominados como Pro, estaría este cartel. Golpea a los blancos con la cuña roja. Bueno, pasamos al muralismo mexicano. El muralismo mexicano de todos modos es posterior, pero en cierto modo pues guarda también relación con el constructivismo ruso. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Pues con un grupo de artistas con una fuerte vinculación ideológica con el marxismo, y cuya ideología, pues, cuyas ideas pues, van a estar presentes en sus representaciones. También nos vamos a encontrar con el apoyo de las instituciones gubernamentales a favor de dicho grupo de artistas, que van a poder realizar obras de gran formato donde plasmar, digamos, esa visión del arte que ellos tienen. Bueno, no deja de ser singular el hecho de que nos encontremos ante una vanguardia que no es que no se encuentre precisamente en los centros culturales más vanguardistas que había en ese momento en la Europa de entreguerras, sino que se localizaba en Latinoamérica, ya más concretamente en México. Bueno, ¿cómo fue posible esto? Pues si el constructivismo ruso fue posible gracias a la Revolución Rusa, el muralismo mexicano fue posible gracias a la Revolución Mexicana. Pero la Revolución Mexicana, de todos modos, no dio paso, digamos, a un régimen comunista. Su desarrollo, de todos modos, bueno, yo no sé si estáis al tanto de él, digamos que es un tanto confuso. Parece como una suerte de serie de Netflix con un montón de giros en los acontecimientos que nos deparan, digamos, prácticamente sorpresas en el último minuto. Bueno, aunque de todos modos cuando pensamos en la Revolución Mexicana ya estamos pensando en Pancho Villa con su sombrero charro, acompañado de su ejército y también por un grupo de mariachis. Bueno, esas escenas, digamos, un tanto pintorescas que venían, digamos, que han venido a estar popularizadas también por el folclore popular, pero sobre todo por las películas norteamericanas. Digamos que no han terminado, digamos, de ocultar los hechos que marcaron de todos modos la transformación del país. Bueno. El caso es que, ¿qué fue lo que aconteció? Bueno,
De todos modos, la Revolución Mexicana, hay autores que, digamos, la vienen a limitar a unos años, otros dicen que se concluyó más tarde, es decir, hay quien afirma que tuvo lugar que terminó en 1920, otros en 1923, algunos incluso afirman que en 1936 es cuando se dio por concluida. De todas maneras, lo que hay que señalar es que el desarrollo de la misma fue una auténtica guerra civil en la que se enfrentaron diferentes bandos. Bueno, ¿cómo tuvo lugar su origen? Bueno, pues hasta 1911 y durante más de 30 años el poder lo había ocupado este señor, el general Porfirio Díaz. Era un militar que había participado pues, en la guerra contra el emperador Maximiliano de México y sus aliados franceses. Y por tanto había luchado a favor del presidente Benito Juárez. Bueno, una vez fallecido el presidente, progresivamente se fue convirtiendo en el hombre fuerte del país y en 1876 alcanzó por primera vez la presidencia. Y salvo un breve paréntesis, pues la ocupó de manera continuada hasta 1911. En 1910, y aunque había afirmado lo contrario, decidió presentarse nuevamente a la reelección. Y qué decir tiene que por aquel entonces el pucherazo y las manipulaciones en el proceso electoral eran moneda de cambio, con lo cual la oposición finalmente se levantó en armas. Y claro, pues ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues que debido a un levantamiento pues, finalmente general en todo el país, Porfirio Díaz renuncia y la presidencia la pasó a ocupar Francisco Madero. Bueno, Francisco Madero se tuvo que enfrentar a los problemas que había para aquel entonces en México y el más grave de todos ellos era el desigual reparto de la tierra que hacía que la enorme masa de campesinos empobrecidos que había en el país viviera en condiciones penosas. Pese a las promesas de reforma agraria, pues no puede evitar que tengan lugar levantamientos contra él. Y por ello, pues, Emiliano Zapata, el guerrillero más famoso de la Revolución Mexicana, pues se alzó contra el nuevo presidente. Bueno, en medio de esa situación pues, se tuvo que apoyar en el ejército en el cual pues, estaban presentes altos mandos militares que habían formado parte de la estructura del poder del anterior régimen de Porfirio Díaz. Así que una de las personas más próximas que estaba junto a él era el general Victoriano Huerta. ¿Dónde estaba la relación? Ahí abajo. De Huerta. ¿Cómo? Pues ahí abajo está. Bueno, ahí le veis de todos modos fotografiado como civil. El caso es que él traiciona a Madero
aliados del anterior presidente se alzan en armas contra él. Algunos eran comandantes militares, otro era Pancho Villa, que curiosamente se había enfrentado a grupos antimaderistas durante dicha presidencia. Así que, pese a contar con el apoyo de los Estados Unidos e incluso coquetear con los alemanes en tiempos de la Primera Guerra Mundial, el caso es que acaba perdiendo el poder. En México acaban entrando Pancho Villa y Emiliano Zapata, pero de todos modos se tenían que enfrentar a una fuerza militar más organizada que también se disputa el poder. ¿Quién fue? El general Venustiano Carranza. Él logra imponerse a ambos, Zapata acaba finalmente asesinado y Villa, digamos, que se retira al norte, abandona la lucha armada, pero claro, los nuevos gobernantes de México, digamos que estaban con la mosca detrás de la oreja, con lo cual también acabó siendo asesinado. Esto no evita de todos modos que continuase la guerra civil, porque de todos modos pues, lo que se pretendía era la aprobación de una nueva constitución, llevar a cabo una reforma agraria, llevar a cabo, por tanto, pues transformaciones profundas en el Estado, así que Carranza acaba también asesinado y acaba pues, ocupando el poder, aunque brevemente, Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, de todos modos, es quien va a ir sentando las bases de ese México tras la Revolución, en el cual, pues luego ya posteriormente, en las décadas de 1930, se establecerá pues, un régimen que niega la reelección presidencial y que al final, pues digamos que acabó convirtiéndose pues, en una suerte de régimen de partido único, porque al fin y al cabo la presidencia del poder, aunque los presidentes fueron cambiando, pues acabó siendo ocupada por miembros de un mismo partido, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Desde esa década de 1930 hasta ya prácticamente los primeros años del siglo XX. Bueno, aparte, digamos, de esos cambios políticos que devinieron en la aprobación de una nueva constitución, que entre otras cosas devino en la separación entre Iglesia-Estado y también pues, transformaciones en campos económicos, incluyendo también pues, repartos de tierras y nacionalizaciones, pues cabe señalar que los nuevos gobernantes también trataron de impulsar la educación y la cultura, y para ello trataron de atraer a artistas e intelectuales extranjeros y, por otro lado, pues también favorecieron el regreso de aquellos artistas que se habían marchado a Europa. Así por ejemplo, nos encontramos con el caso de Diego Rivera, que había estado presente en España, que había estado presente también en Francia y que va a retornar a su país de origen. Bien, ese apoyo institucional pues, va a permitir a estos artistas poder abordar proyectos muy ambiciosos que les van a permitir, pues, por ejemplo, en el caso de Rivera, decorar con murales el Palacio Nacional de México. Lo que podéis intuir en la imagen es un fresco
laterales. Bueno, esos artistas iban a ser vanguardistas, pero de todos modos también van a tener presente la cultura y las tradiciones, la cultura, la historia y las tradiciones mexicanas, pero de todos modos sin renunciar a ese compromiso político. De hecho, pues cabe citar el caso de Álvaro Siqueiros. Él era militante comunista y su grado de compromiso le llevó incluso a organizar el asesinato de León Trotsky. Por cierto, él fracasó en ello. Él y sus pistoleros, pues a disparar centenares de balas, ni siquiera consiguieron herir al exiliado político ruso. Ya posteriormente Ramón Mercader lo conseguiría. ¿Dónde estaba exiliado Trotsky? México. Trotsky lo atacaron. Bueno, ¿qué características presenta el muralismo mexicano? Pues va a estar presente el compromiso social y político. Ese compromiso social se visibiliza en una cosa. Pintan murales, ¿por qué? Bueno, pues porque quieren que el conjunto de la sociedad sea partícipe de la obra. Estas piezas se van a ubicar en edificios de uso público. Luego, por otro lado, ¿con qué nos encontramos? Pues, aunque nos encontremos con una estética más o menos vanguardista, nos vamos a encontrar también con elementos de la cultura y de la historia mexicana, lo cual les va a llevar a incluir aspectos indigenistas.
Así que claro, en estos murales, pues con qué nos podemos encontrar, pues con una visión en la que naturalmente pues se van a manifestar pues en contra de la conquista por parte de los españoles, también exaltando el proceso de emancipación de México y exaltando, digamos, esos valores propios del marxismo, incluyendo figuras políticas e ideológicas del mismo. Bueno, aquí nos encontramos pues con esa parte de dicho mural de Diego Rivera, del Palacio Nacional, donde representa pues, a diferentes personajes pues, ataviados pues, y con actitudes, digamos, diversas en relación pues, precisamente al México prehispánico, también incluyendo pues, parte de sus deidades. En el mural opuesto, en dicha escalera, pues lo que nos vamos a encontrar es con el México del hoy y del mañana. Los otros dos pues, representan pues, escenas vinculadas a la historia mexicana, así que claro, aquí representa pues, a diferentes grupos sociales, intelectuales, pensadores, pero también trabajadores, así que van a estar presentes también obreros manifestándose con consignas y también la propia figura de Karl Marx. Bueno, ¿cuáles van a ser los principales representantes? Pues en primer lugar, Rivera junto con Frida Kahlo, pues es el artista mexicano más conocido. Y presenta, digamos, los elementos más característicos de dicho estilo, aparte de una obra, digamos, más academicista. Esto no deja de ser algo curioso, porque antes de su regreso a México, pues había pasado de todos modos por las diferentes vanguardias europeas. De hecho, pues en la década de 1910 hizo cosas cubistas, como ese retrato de Gómez de la Serna que habíamos visto con anterioridad, o esta obra que tenéis aquí a la derecha, que en cierto modo pues, nos puede recordar a obras de Picasso o de Juan Gris. Luego, en cambio, esta pintura que tenéis aquí a la izquierda pues, está inspirada en esos modelos impresionistas del siglo anterior. Luego ya los otros autores van a ser Orozco y Siqueiros. Los cuales presentan, digamos, un estilo más expresionista. Bueno, como ejemplo, los frescos del Palacio Nacional, de México, o de Rivera,
También en el Palacio Nacional nos encontramos con este cofresco, la explotación de México por los conquistadores. Aquí, pues evidentemente, pues hace una labor crítica, pues sobre aspectos de la historia de México en base pues, a esa visión indigenista y ese compromiso político por parte del autor. En Quito también hay un mural pintado por Guayasamín y hace referencia al tema del español y ecuatoriano. Bien, es que de todos modos, claro, Y también el paso. nosotros en cierto modo digamos que vamos a ver esto de una manera un tanto simplista, porque claro, los tres muralistas mexicanos más importantes son estos tres, pero hay más. Y luego además, la obra de estos autores ha influenciado en otros artistas latinoamericanos que también han realizado murales de gran formato, pues inspirados también en estos modelos. Que naturalmente pues, se han ido realizando a lo largo del siglo XX y todavía en el siglo XXI. Bueno, ya veremos de todos modos, justamente pues, un mural que no se localiza justamente en México. Bueno. Bien, resultado de esa visión indigenista, pero también pues fruto de un trabajo que hace el artista, digamos, investigando y tratando de incorporar esos elementos a su obra, pues está este mural. Bueno, está mal el nombre, pero ¿qué es lo que representa? Pues a un indígena, un guerrero, vestido con las pieles de un puma que está acuchillando con un cuchillo pedernal a un conquistador español. Bueno, ya va a conquistar, me parece a mí. Que de todos modos, pues claro, pues viene a enseñar, digamos, la fuerza, el vigor de dicho guerrero, que incluso pues ni siquiera una armadura de metal pues puede frenar. A todo ello pues también hay que enseñar, digamos, esa concepción, digamos, más académica por parte de este artista, porque ¿con qué nos encontramos en esta obra? Pues una búsqueda deliberada de la monumentalidad, por un lado, pues pasado de modelos del Renacimiento, y también un esfuerzo muy marcado, como venían a estar presentes pues, en las pinturas de Palochel o de Manteña, ya por el siglo XV. El prestigio de Rivera le va a conducir a trabajar en Estados Unidos y va a realizar este fresco. Bueno, va a realizar dos frescos en Detroit, la industria de Detroit, por un lado, donde va a representar, digamos, esa estética maquinista, también propia de las vanguardias de aquella época. Aquí tenéis, digamos, la contraparte, lo que vendría a ser el muro sur, donde también, digamos, que vendría a estar presente, digamos, el frenesí de la industria del automóvil local. Y en Estados Unidos va a realizar, curiosamente, su mural más célebre, que de todos modos conocemos por la réplica que hizo posteriormente en México. El hombre controlador del universo.
mural de antes no estaba mal escrito el nombre, ¿eh? Que en realidad es el mural del lado norte y el mural del lado sur. Son dos No, obras. el que has dicho El era tigre. el hombre controlador del universo, que estaba mal El puesto. Puma, el del Puma con Sí, el... luego Vale, ya lo está. busco y os lo digo. Bueno, en 1933 Rivera es llamado a Nueva York y Rockefeller, no recuerdo si el padre o el hijo, le llama para realizar un mural en el Rockefeller Center, pero una vez que lo concluye, pues el resultado no gusta para nada. Representa diferentes escenas y figuras históricas, una suerte de recreación deísta, pero claro, no gusta el mural porque ¿con qué se encontró Rockefeller? Pues, por ejemplo, pues con una representación de una manifestación obrera, como las que tuvieron lugar en la Revolución Rusa, que lo viene a contraponer con una escena propia de la Primera Guerra Mundial, y al representar a diferentes figuras históricas, de la política y también del arte y de las ciencias, pues se va a encontrar porque está presente Lenin, Trotsky, Engels, Marx, y claro, pues para un multimillonario del petróleo y de los negocios para él, pues era algo inaceptable y Se le acabó. ordenó, digamos, su eliminación. Contando con esos diseños, pues un año después, Rivera lo va a volver a pintar. Pero no allí, Lo va a pintar en el México, Palacio, o sea, ya en en el el Palacio Palacio de de Bellas Bellas Artes. Artes de México. Muy bien. Bueno, aquí lo tenéis de todos modos. Ya en detalle, parte del mismo, con esa, digamos, esa figura de ese hombre, La mano. que de todos modos pues, tendría que ser una suerte de interpretación deísta. Pero ahí también está Lenin. Ya, bueno, es un detalle. No, sí, Lenin le he mencionado. Bueno, algo semejante, de todos modos, va a realizar unos años más tarde, cuando pinta Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, es decir, pues va a representar a una serie de personajes históricos y figuras de la cultura mexicana en un parque. Y claro, pues ¿a quiénes van a estar presentes? Bueno, pues ya en detalle, pues nos vamos a encontrar Frida Kahlo, con el propio Rivera, representado como si fuera un niño de la mano de la muerte. No deja de ser una suerte de broma macabra, y curiosamente detrás de él, José Martí. Claro, luego ya, pues otras figuras que vienen a estar presentes, pues bueno, pues aquí está Porfirio Díaz, por ejemplo, y Benito Juárez, por otro. Bueno, ya como obras de Orozco y de Siqueiros, digamos ya con un carácter más expresionista, más alejado, digamos, de ese tratamiento pues más académico y más vinculado, pues digamos, a aspectos relacionados con la cultura, la geografía, la historia. Ya tenemos estas obras de Orozco en primer lugar, esta figura de Prometeo del Colegio Comuna de México, y los dos, digamos, más conocidos del autor. Por un lado,
y la Malinche a la derecha y el cura Hidalgo, incendiario, por otro. Bueno, al cura Hidalgo Orozco lo va a presentar como una suerte de coloso, una figura poderosa que va sembrando la muerte a su paso. Hay que tener en cuenta de que el cura Orozco es uno de los padres de la independencia de México, pero también digamos que era visto como un revolucionario que levantó a los campesinos, con lo cual pues los terratenientes y las figuras más poderosas del México de la época se aliaron con las autoridades coloniales españolas para provocar su caída y finalmente su ejecución. Bueno, otro ejemplo de fresco de Orozco, el hombre creador y rebelde, en este caso el nacido mexicano de Guadalajara. Y en ese mismo emplazamiento, en el Paraninfo de la universidad, nos encontramos también pues, con esta obra, con una evidente estética expresionista. El pueblo y sus falsos líderes, vemos como una suerte de levantamiento popular, una masa enfurecida frente a aquellos, digamos, posibles embaucadores, los cuales de todos modos pues ven cómo esta masa se dirige contra ellos, la cual está siendo pues además encabezada por un trabajador, por un obrero. Bueno, ya fuera de México, Orozco va a trabajar en Chile y allí pues nos va a legar pues, este fresco pintado precisamente en la Escuela de México de Chillán, en su biblioteca, con el título más que evidente de Muerte al invasor. Este puede ser de Siqueiros. También, ¿dónde es de Siqueiros? El caso de todos modos es que ¿qué está presente en esta obra? Pues vemos pues, ese levantamiento por parte de los indígenas, que tienen además pues, a sus pies pues, tienen cuerpos de conquistadores españoles. ¿Estos son lienzos o murales? Son frescos. Frescos, ¿no? Bueno, otra obra de Siqueiros, Cuauhtémoc frente al ídolo. Y luego ya en detalle, aunque en realidad se trata de una obra en acrílico sobre tela, tenéis ese detalle del porfirismo. A la revolución. Obra de Álvaro Siqueiros. Bueno, como al fin y al cabo pues no quería digamos poner pequeños fragmentos del mismo,
digamos que la parte pues, más conocida de esta monumental obra es esta en la que representa pues, a un grupo precisamente de guerrilleros mexicanos, acompañados también por mujeres. El conjunto de la obra es esta porque creo, además, que Por triplicar. ocupa 3 paredes. Aquí ya veis parte de la misma, donde viene a estar presente también curiosamente Karl Marx, para que identifiquemos mejor de manera simbólica. Lleva un libro rojo, el libro rojo de Mao todavía no lo habían publicado. Aquí, digamos, pues estaría digamos, la agitación revolucionaria frente a aquellas fuerzas vivas propias de los tiempos de Porfirio Díaz, el cual aparece sentado ahí con la vestimenta burguesa propia de la época, es decir, el traje con la levita, la chistera, etcétera, etcétera. Estamos comentando que el de la izquierda aparece Stalin. De la bandera. También de todos modos se le puede reconocer, porque al fin y al cabo, mientras que Rivera, pues al fin y al cabo, pues había tenido pues no había estado, digamos, vinculado pues precisamente con el PQS, con Siqueiros sí que estaba en relación con el partido, sí que era stalinista. Así que claro, frente a las simpatías de Rivera hacia Trotsky, bueno, más aún en el caso de Frida Kahlo, por razones obvias, pues estaría pues el caso de Siqueiros. Bueno, mención aparte merece el caso de Frida Kahlo, que naturalmente su obra pues no se puede, digamos, no se puede vincular al muralismo mexicano. Evidentemente, pues en primer lugar por el formato de sus obras. Tampoco, digamos, la temática que ella aborda, pues guarda relación con las que hemos visto con anterioridad. Desarrolla, por tanto, una obra personal y única, que, digamos, de ascribirse a una vanguardia de por aquel entonces estaría más próxima al surrealismo que al muralismo mexicano, todo ello teniendo en cuenta de que presenta una estética más bien naif y expresionista, aunque de todos modos pues sí que vamos a encontrarnos con algunos aspectos que en cierto modo sí que guardan relación con la obra de Rivera. Y es sobre todo pues, las representaciones, digamos, pues, vinculadas especialmente a la cultura y al folclore mexicano. Bueno,
Ya de todos modos, pues el próximo día, o más bien en los próximos días, veremos una serie documental. Ya había, digamos, visto pues uno, digamos, más breve de 50 minutos, pero yo creo que también en relación con el Día Internacional de la Mujer, que se celebra mañana, yo creo que si al fin y al cabo pues hemos visto dos documentales sobre Frank Lloyd Wright de 1 hora cada uno, pues desde luego que qué menos se va a merecer pues digamos, la pintora, o más bien la artista más famosa de la historia del arte. Yo no estoy, digamos, diciendo que sea la mejor de todas ellas, pero evidentemente pues la fama y el reconocimiento que tiene, y también, digamos, el hecho de que sea un auténtico icono pop, digamos que lo merece. Bueno. Para abordar la obra de Frida Kahlo, ahí la veis fotografiada en 1932. Es inevitable hablar de su vida. De todos modos, cuando pensamos en ella, pues pensamos también en esa imagen inconfundible suya, pues aparte, digamos, del hecho de que deliberadamente se dejara el vello corporal de la cara, con lo cual, pues en sus fotografías se podía observar pues, precisamente el vello facial y también el hecho de que tuvieran las cejas unidas, pues se sumaba también una vestimenta pues, que combinaba elementos, digamos, propios de la vestimenta más tradicional y folclórica. Pero por orígenes, Frida Kahlo, digamos que no era así, no era descendiente de indígenas, sino que era descendiente de españoles y alemanes. Al fin y al cabo, pues el nombre de Frida ya nos da, digamos, el nombre de Frida y el apellido Kahlo ya nos da precisamente una orientación sobre él. Bueno, el caso es que de todos modos formaba parte de una familia con cierta inclinación hacia las artes, con lo cual pues ella empezó pues, unos estudios de bellas artes, pero de todos modos en 1925 tuvo lugar un acontecimiento en su vida funesto y decisivo para ella, y es que viajando en un autobús, pues este fue arrollado por un tranvía, con lo cual ella acabó fatalmente herida. Tuvo fracturas de todo tipo, sufrió no solo en ese momento, sino también a lo largo de su vida diferentes intervenciones quirúrgicas que, entre otras cosas, pues, la obligaron a llevar un corsé metálico y la